La locura de Grimshaw, por Agatha Christie. Capítulo 1. Los dos individuos caminaron alrededor de la espesa acumulación de arbustos. «Bien, ahí la tiene», manifestó Raymond West. «Esa es». Horace Blandor, visiblemente impresionado, hizo una pausa para recuperar el aliento. «Pero es maravillosa, estimado West», exclamó. Su voz, inicialmente elevada en un grito de gozo estético, descendió a un tono de asombro reverencial. «Es increíble. Parece algo irreal. Un espécimen de época sumamente logrado». «Pensé que sería de su agrado», respondió Raymond West, sintiéndose satisfecho. «Agradarme, dice». Horace, sin poder expresar completamente su emoción, liberó la correa de su cámara fotográfica y se puso manos a la obra. «Esta pieza será una de las joyas más preciadas de mi colección», añadió con alegría. «Me resulta sumamente entretenido tener una colección de monstruosidades. La idea me surgió una noche, hace 7 años mientras me bañaba. La última joya auténtica que adquirí fue en el cementerio de Génova, pero sinceramente creo que esta la supera». «¿Cuál es su nombre?» «No tengo la menor idea», confesó Raymond, «pero seguramente tiene un nombre, debe tenerlo. Sin embargo, la gente de la zona simplemente la llama la locura de Grimshaw». La residencia era conocida como la locura de Grimshaw, presumiblemente en alusión a su constructor, un tal Grimshaw. Según los registros, este personaje levantó la edificación alrededor de 1660 o 1780. Se trataba de un hombre hecho a sí mismo, un muchacho de origen humilde que logró amasar una considerable fortuna. Las razones detrás de la construcción de la casa dividían a la opinión pública local. Algunos sostenían que se trataba de una ostentación de riqueza, mientras que otros creían que Grimshaw buscaba impresionar a sus acreedores. De ser cierta esta última teoría, el plan no tuvo éxito, ya que según se dice, Grimshaw se declaró en bancarrota o algo similar. De ahí derivaría el nombre de la locura de Grimshaw. En ese momento se escuchó el obturador de la cámara de Horace. Con un tono de satisfacción, anunció que tenía la fotografía. Pidió que le recordasen mostrarles la imagen número 310 de su colección, que mostraba una repisa de chimenea de mármol de estilo italiano, que calificó de completamente increíble. Acto seguido, observando la casa, expresó su incomprensión ante las decisiones arquitectónicas de Grimshaw. Raymond intervino, señalando que algunos aspectos eran bastante evidentes. Sugirió que Grimshaw había visitado los castillos del Loira, como evidenciaban las torretas. Sin embargo, lamentó que aparentemente también había viajado por Oriente, ya que la influencia del Taj Mahal era innegable. Raymond manifestó su predilección por la Alhambra y destacó las reminiscencias del Palacio veneciano. Concluyó expresando su asombro ante el hecho de que Grimshaw hubiera encontrado un arquitecto dispuesto a plasmar tales ideas. Raymond restó importancia al asunto con un gesto. A su juicio, el arquitecto seguramente se había retirado con una pensión considerable, mientras que Grimshaw había quedado en la ruina. Horace sugirió observar la propiedad desde otra perspectiva, preguntándose si no estarían invadiendo la privacidad de alguien. Raymond admitió que ciertamente se estaban adentrando en territorio ajeno, pero restó importancia a la posible molestia. Se dirigieron hacia la esquina de la mansión, con Horace siguiéndole de cerca. Este último inquirió sobre los habitantes actuales, preguntándose si serían huérfanos o turistas,
descartando la posibilidad de un colegio debido a la ausencia de instalaciones deportivas. Raymond reveló que un miembro de la familia Greenshaw aún residía allí. El hijo del viejo Greenshaw había heredado la propiedad y, siendo conocido por su frugalidad, había vivido en una parte de la casa sin derrochar dinero. Ahora la hija de este, una anciana con fama de excéntrica, era quien ocupaba la residencia. Mientras hablaba, Raymond se congratulaba internamente por haber tenido la idea de visitar la extravagancia de Greenshaw para entretener a sus invitados. Los críticos literarios solían expresar su deseo de pasar un fin de semana en el campo, pero una vez allí, el aburrimiento les invadía. Raymond sabía que al día siguiente tendrían que escribir para los periódicos dominicales, y se sentía satisfecho de haber propuesto la visita a la peculiar construcción de Greenshaw, con la esperanza de que Horace Blandor encontrara material para añadir a su famosa colección de rarezas. Al doblar la esquina de la vivienda se encontraron con un jardín descuidado. En un rincón, un jardín de rocas artificiales albergaba una figura singular, captando de inmediato la atención de Horace, quien tomó a Raymond del brazo, instándole a observar. «Raymond, querido», exclamó Horace con entusiasmo, «¿te percatas de su atuendo? Un vestido estampado, reminiscente de aquellos que lucían las doncellas en tiempos pasados». Evocó con nostalgia un recuerdo de su infancia en una casa de campo, donde cada mañana era despertado por una doncella auténtica, ataviada con un traje estampado y un gorro. «Sí, hijo mío, un gorro de muselina adornado con cintas colgantes. Quizás la cinta perteneció a la primera doncella, pero lo esencial es que era una doncella genuina, portadora de una jarra con agua caliente. ¡Qué momento tan emocionante!». La figura ataviada con el vestido estampado se irguió y se giró hacia ellos, empuñando una pala. Su apariencia era inusual. Mechones de cabello grisáceo caían sobre sus hombros y cubría su cabeza con un sombrero de paja, de los que se emplean para los caballos en Italia. El vestido estampado, de tonalidades diversas, llegaba casi hasta sus tobillos. Su rostro, curtido y no del todo limpio, mostraba unos ojos penetrantes que los observaban con atención. Raymond West, con la desenvoltura característica del autor consagrado, se aproximó a la señorita Greenshaw, disculpándose por la intrusión en su propiedad. Explicó que Horace Blandor, su invitado para el fin de semana, sentía un profundo interés por la historia antigua y las joyas arquitectónicas. Horace, secundando la explicación, realizó una reverencia y se descubrió la cabeza. La señorita Greenshaw dirigió su mirada hacia la extravagante y abigarrada construcción que era la quinta de los Greenshaw. Con un tono de aprobación, comentó que sí, que era una casa hermosa, erigida por su abuelo antes de su nacimiento. Según decían, el hombre deseaba asombrar a los habitantes del pueblo con su edificación. Horace Blandor asintió, asegurando que sin duda lo había logrado. Raymond Presto añadió que el señor Blandor era un crítico literario de renombre. Sin embargo, la señorita Greenshaw no pareció mostrar el menor respeto por la profesión, permaneciendo impasible ante la presentación. La señorita Greenshaw declaró, refiriéndose a la casa, que la consideraba un monumento al ingenio de su abuelo. Manifestó su incomprensión ante aquellos que le sugerían vender la propiedad y mudarse a un apartamento. ¿Qué iba a hacer ella en un piso? Se preguntaba. Aquella era su casa, donde había vivido siempre y donde seguiría viviendo. La señorita Greenshaw hizo una pausa, sumida en la contemplación, mientras los recuerdos desfilaban por su mente.
Éramos 3 hermanas. Continuó, desgranando su historia familiar. Laura, la primera, contrajo matrimonio con un pastor protestante, un enlace que provocó el desacuerdo paterno. El padre, aferrado a la idea de que los hombres de fe debían mantenerse al margen de las posesiones terrenales, se negó a dotar a su hija. La vida de Laura, sin embargo, se truncó tras dar a luz, falleciendo ella y su hijo. Nettie, la segunda hermana, optó por una vida de aventura y escapó con el profesor de equitación. Esta decisión impulsiva llevó a su padre a desheredarla, considerándola indigna de su legado. El tal Henry Fletcher, un hombre de atractivo innegable, resultó ser una influencia perjudicial en su vida. Su relación fue breve y tormentosa. Nettie tuvo un hijo, con quien la señorita Grimshaw mantiene contacto esporádico, aunque reconoce que no lleva el apellido Grimshaw. Yo soy la última, afirmó con una mezcla de orgullo y resignación, enderezando su figura y ajustando su sombrero de paja. De repente, su atención se dirigió hacia una figura que se acercaba desde la casa. «¿Qué le ocurre, señora Criswell?», preguntó con viveza. La recién llegada, una mujer de mediana edad, contrastaba fuertemente con la señorita Grimshaw. Su cabello, meticulosamente peinado con reflejos azules, se alzaba en elaborados rizos que evocaban la imagen de María Antonieta en un baile de disfraces. Vestía un traje de seda negra que, tras una inspección más cercana, revelaba ser una imitación brillante y artificial. A pesar de su estatura modesta, poseía un busto prominente y una voz sorprendentemente grave. Su dicción era impecable, aunque vacilaba ligeramente al pronunciar las palabras que comenzaban con la letra H, articulándolas finalmente con una aspiración exagerada, lo que sugería una dificultad superada en su infancia. «El pescado, señora», articuló la señora Criswell, su voz cargada de frustración. «La ración de bacalao aún no ha sido entregada. He solicitado a Ian Alfred que se encargue de recogerla, pero se rehúsa rotundamente». De manera sorpresiva, la señorita Grimshaw soltó una risotada, un sonido que resonó en el jardín. «Así que se niega, ¿eh?», exclamó con un tono entre divertido e incrédulo. «Alfred». La señora Criswell, visiblemente molesta, replicó: «Señora, ha mostrado una actitud sumamente poco colaboradora». Ignorando la queja, la señorita Grimshaw se llevó los dedos manchados de tierra a los labios, emitiendo un silbido agudo y penetrante. Simultáneamente, elevó la voz gritando: «Alfred, Alfred, ven aquí, inmediatamente». En respuesta al llamado, un joven apareció apresuradamente doblando una esquina de la casa, empuñando una pala. Su rostro, de rasgos atractivos, mostraba una expresión de rebeldía. Al acercarse al grupo, dirigió una mirada cargada de rencor hacia la señora Criswell. «¿Me llamaba señorita?», preguntó Alfred, su voz carente de cordialidad. «Sí, Alfred. Acabo de ser informada de tu negativa a recoger el pescado. ¿A qué se debe tu renuencia?», inquirió la señorita Grimshaw. «Si usted lo desea, señorita, iré de inmediato. Solo necesito su confirmación». «Por supuesto que lo deseo. Lo necesito para la cena de esta noche». «Muy bien, señorita. Iré de inmediato», afirmó Alfred, lanzando una mirada desafiante a la señora Criswell, quien enrojeció visiblemente. Murmuró en voz baja, apenas audible. Una exclamación de asombro escapó de los labios de una de las presentes, acompañada de un murmullo apenas audible. «¡Qué cosa más espantosa! Es verdaderamente insoportable».
En ese instante, la señorita Greenshaw intervino con una chispa de perspicacia en su mirada. Ahora que lo pienso bien, un par de individuos ajenos a la familia es justo lo que necesitamos en este momento. ¿No le parece, señora Criswell? La señora Criswell, visiblemente desorientada, respondió con un dejo de confusión. No entiendo a qué se refiere, señorita. Con un gesto afirmativo y una sonrisa enigmática, la señorita Greenshaw aclaró. Por lo que usted sabe, el heredero de un testamento no puede actuar como testigo, ¿correcto? Esta última pregunta fue dirigida directamente a Raymond West, buscando su confirmación. Efectivamente, asintió el novelista, confirmando la validez de la afirmación. Tengo conocimientos suficientes de leyes para saberlo, declaró la señorita Greenshaw con seguridad. Y ustedes dos son personas de reconocida posición social. Dejando caer la pala en el cesto de recolección de malas hierbas, la señorita Greenshaw propuso: ¿les importaría acompañarme a la biblioteca? Por supuesto, sería un placer, respondió Horace con entusiasmo. La señorita Greenshaw, abriendo la puerta-ventana, los condujo a través de un vasto salón amarillo y dorado, cuyas paredes estaban adornadas con brocados descoloridos y cuyos muebles se hallaban cubiertos con fundas protectoras. Luego, atravesaron un imponente vestíbulo sombrío. En la planta baja de la residencia, la señorita Greenshaw presentó el recinto como la biblioteca de mi abuelo. Horace, con una mirada de deleite, examinó el espacio. Desde su perspectiva, la estancia albergaba una serie de extravagancias. Figuras de esfinges emergían inesperadamente del mobiliario. Un adorno de proporciones considerables captó su atención, evocando en su mente la imagen de Pablo y Virginia. Un reloj de gran tamaño, adornado con motivos clásicos, despertó en él un vivo deseo de capturarlo en una fotografía. La señorita Greenshaw, con orgullo, destacó la hermosa colección de libros que albergaba la biblioteca. Mientras tanto, Raymond ya se encontraba inmerso en la exploración de los volúmenes. Tras una rápida ojeada, constató que ninguno de ellos parecía ofrecer el menor atractivo. De hecho, daba la impresión de que jamás habían sido objeto de lectura. Se trataba de compilaciones de clásicos, encuadernados con exquisitez, de aquellos que se comercializaban hace unas 9 décadas con el propósito de adornar las estanterías de la nobleza. También se podían encontrar algunas novelas antiguas, aunque éstas tampoco parecían haber sido leídas. En ese instante, la señorita Greenshaw se encontraba hurgando en los cajones de un imponente escritorio. Finalmente, extrajo de su interior un testamento escrito en pergamino. En un gesto solemne presentó el pergamino. «Mi testamento», anunció, explicando la necesidad, según las convenciones sociales, de legar la fortuna a alguien. En ausencia de dicho documento, presumía que el hijo de un comerciante de caballos, un tal Harry Fletcher, aunque de apariencia atractiva pero conocido por su comportamiento deshonesto, se haría con todas sus posesiones. La idea de que este joven heredara su casa le resultaba inaceptable. «Estoy decidida», afirmó, anticipándose a cualquier objeción. Su intención era dejar todo a su ama de llaves, Criswell. Ya le había comunicado su decisión, justificando que de esta manera no tendría que pagarle un salario. Argumentaba que esto le permitiría reducir gastos y mantener a Criswell bajo control, evitando que la abandonara inesperadamente. Reconocía que Criswell tenía un aire de superioridad, a pesar de los orígenes humildes de su padre, un fontanero. Desplegó el pergamino,
Tomó una pluma, la sumergió en tinta y estampó su firma. Catherine Dorothy Greenshaw. Ahí está, declaró. Solicitó a los presentes que fueran testigos de su firma y que a su vez firmaran el documento para darle validez legal. En un gesto formal, se ofreció la pluma estilográfica a Raymond West. El afamado autor vaciló brevemente, experimentando una repentina resistencia ante la tarea que se le encomendaba. Sin embargo, con presteza, estampó su rúbrica característica, una firma que de forma cotidiana era solicitada por al menos media docena de admiradores a través del servicio postal. Acto seguido, Horace tomó la pluma de la mano de Raymond y añadió su pequeña signatura al documento. «Listo», declaró la señorita Greenshaw. Se dirigió hacia las estanterías repletas de libros y permaneció unos instantes contemplándolas. Indecisa, finalmente, abrió una de las puertas de cristal, extrajo un volumen y deslizó en su interior el pergamino, previamente doblado con esmero. «Tengo mis propios escondites», explicó. «El secreto de Lady Audley», comentó Raymond West, al observar el título del libro que la señorita Greenshaw volvía a colocar en su lugar. La señorita Greenshaw soltó una nueva carcajada. «Uno de los libros más aclamados de su tiempo», señaló. «No como los suyos, ¿verdad?», dijo mientras propinaba un amistoso codazo al novelista. Raymond se mostró sorprendido al constatar que estaba al tanto de su oficio. A pesar de ser una figura reconocida en los círculos literarios, Raymond West no podía ser considerado un escritor de masas, pese a haber atenuado su estilo con el paso del tiempo y la madurez. Sus obras, en general, exploraban los aspectos más sombríos y escabrosos de la existencia humana. Horace, con la respiración casi contenida, solicitó permiso para capturar una imagen del reloj que adornaba la estancia. La señorita Greenshaw, complaciente, no puso objeción alguna, aventurando que la pieza podría haber sido adquirida en la exposición de París. Horace asintió, tomando la fotografía con cuidado. La anfitriona reveló que la habitación en la que se encontraban apenas había sido utilizada desde los tiempos de su abuelo. Un escritorio repleto de antiguos diarios aguardaba ser descubierto. La señorita Greenshaw lamentó la falta de visión que le impedía sumergirse en esas páginas, expresando su deseo de que fueran publicados, aunque reconocía el arduo trabajo que ello implicaría. Raymond West sugirió la posibilidad de contratar a alguien para revisar los diarios, una idea que la señorita Greenshaw acogió con interés, prometiendo considerarla. Tras una breve consulta a su reloj, Raymond West consideró oportuno no prolongar más la visita. La señorita Greenshaw, con gracia, agradeció la compañía, confesando que al verlos llegar, los había confundido con un agente de policía. Ante la sorpresa de Horace, quien no dudaba en expresar sus interrogantes, la señorita Greenshaw entonó alegremente un verso popular. «Si usted quiere saber la hora, pregunte a un policía». Con este ingenioso dicho victoriano, propinó un amistoso codazo a Horace en las costillas, soltando una carcajada sonora. Horace soltó una risotada que resonó en el ambiente. Mientras se dirigía a la residencia de Raymond, expresó con entusiasmo: «Esta tarde ha sido sencillamente espectacular», añadió, con un tono reflexivo. «Realmente, esa casa lo tiene todo. Quizás lo único que le hace falta y ante esa biblioteca es un buen cadáver». En su mente, evocaba las escenas clásicas de las novelas de misterio, imaginando que los autores de antaño se inspiraron en lugares similares
para sus tramas de crímenes en bibliotecas. Raymond, con una sonrisa, interrumpió sus pensamientos. Si el tema es asesinatos, entonces debe hablar con mi tía Jane. Horace mostró su confusión ante la mención. Su tía Jane se refiere a la señorita Marple. La imagen que tenía de la dulce anciana, un vestigio de otra época que había conocido la noche anterior, no encajaba con la idea de estar relacionada con actos tan siniestros. Le parecía casi imposible que la apacible señora tuviera algo que ver con crímenes. Raymond asintió con firmeza, confirmando. Sí, los asesinatos son su campo de experiencia. La curiosidad de Horace se encendió y exclamó: Raymond, querido amigo, qué intrigante. ¿Podría explicarme a qué se refiere exactamente con eso? Raymond, sin rodeos, respondió: a lo que he dicho. A continuación profundizó en su explicación. Algunos perpetran asesinatos, otros se ven envueltos en ellos de manera accidental, y a otros les son impuestos por las circunstancias. Mi tía Jane pertenece a esta última categoría. ¿Está usted hablando en serio?, preguntó uno de los presentes, visiblemente sorprendido. Por supuesto que sí. Si lo dudan, pueden consultar al antiguo jefe de Scotland Yard, a varios comisarios de policía e incluso a algunos diligentes inspectores del CID. Ellos les confirmarán lo que les digo. Uno no deja de sorprenderse nunca, comentó Horace con una sonrisa. Mientras la tarde avanzaba y disfrutaban de una taza de té, los presentes relataron los sucesos acaecidos a Joanna West, esposa de Raymond, a Lou Oxley, sobrina de este, y a la venerable señorita Marple. Describieron con todo lujo de detalles las palabras de la señorita Greenshaw, intentando transmitir la atmósfera que se respiraba en la mansión. En mi opinión, concluyó Horace, hay algo turbio en todo esto. Esa mujer con aires de grandeza, el ama de llaves. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que planean añadir arsénico al té, ahora que saben que su jefa ha cambiado el testamento a su favor? Dinos, tía Jane, interrogó Raymond buscando su opinión. ¿Crees que habrá un asesinato? ¿Qué te dice tu intuición? Creo, respondió la señorita Marple, enrollando su lana con gesto serio, que no deberías tomarte estas cosas a la ligera, Raymond. El arsénico, por supuesto, es una posibilidad real. Es muy fácil de conseguir. Seguramente lo tienen guardado en el cobertizo de las herramientas, entre los productos para eliminar las malas hierbas. El tema de las hierbas no deseadas surgió en la conversación. Joanna West, con un tono afectuoso, interrumpió para señalar que simplificar las cosas en exceso podría no ser la mejor opción. Raymond intervino, cuestionando la utilidad de un testamento, dudando de que la difunta tuviera posesiones significativas más allá de la peculiar residencia. ¿Quién querría algo así?, preguntó. Horace, con espíritu especulativo, aventuró la posibilidad de que una productora cinematográfica, una institución educativa, una organización benéfica o incluso un establecimiento hotelero pudieran mostrar interés en la propiedad. Raymond replicó con escepticismo, sugiriendo que cualquier posible comprador intentaría adquirir la casa por una suma insignificante. La señorita Marple, absorta en sus pensamientos, negó con la cabeza. «Querido Raymond, permíteme disentir», replicó la señorita Marple, refiriéndose específicamente a la cuestión del dinero. Explicó que el abuelo era reconocido por su facilidad para generar riqueza, pero carecía de la habilidad para conservarla. A pesar de la posibilidad de haber dilapidado su fortuna, la señorita Marple argumentó que no pudo haber quedado en bancarrota,
ya que su hijo heredó la casa. En contraste, el hijo, a menudo ocurre, era diametralmente opuesto a su progenitor, un hombre frugal, que ahorraba cada centavo que llegaba a sus manos. Es probable que haya acumulado una suma considerable a lo largo de su vida. La señorita Greenshaw, al parecer, compartía esta característica, mostrando una aversión al gasto. Sí, creo que es muy probable que tenga un capital considerable ahorrado, concluyó. Joanna West intervino en la conversación, dirigiendo la atención hacia Lou, su sobrina, quien permanecía en silencio cerca del fuego. La vida de Lou había dado un vuelco reciente tras la disolución de su matrimonio, dejándola a cargo de 2 niños pequeños y con recursos económicos justos para asegurar su sustento. Joanna sugirió que, si la señorita Greenshaw realmente deseaba que alguien revisara y preparara los diarios para su publicación, Lou podría ser la persona indicada para la tarea. Raymond, en un tono suave, respaldó la propuesta, reconociendo el valor de la ayuda que Lou podría brindar. Se comprometió a escribir a la señorita Greenshaw para plantearle la idea. La señorita Marple, sumida en sus pensamientos, expresó su curiosidad sobre el significado de la alusión de la anciana Mimena a un policía. Raymond intentó restarle importancia, atribuyéndolo a Mimena una simple broma. Sin embargo, la señorita Marple insistió en que la referencia le había evocado recuerdos del señor Naismith. Ante la interrogante de Raymond sobre quién era este personaje, la señorita Marple explicó que el señor Naismith era un apicultor con una notable habilidad para resolver los acrósticos de los periódicos dominicales. Además, disfrutaba de inducir a error a las personas por mera diversión, aunque esta afición lo había metido en problemas en más de una ocasión, ese pasatiempo que tanto le gustaba. Un silencio unánime se apoderó de la sala, mientras los presentes evocaban la figura del señor Naismith. Sin embargo, al no encontrar ningún rasgo común entre él y la señorita Greenshaw, la conclusión general fue que la venerable tía Jane comenzaba a experimentar los achaques de la edad. Capítulo 2. Horace Blando regresó a Londres sin engrosar su colección de rarezas. Por su parte, Raymond West envió una misiva a la señorita Greenshaw, informándole de que conocía a alguien idóneo para la tarea de revisar sus diarios. Tras una breve espera, llegó una respuesta escrita con una caligrafía delicada y de estilo clásico. En ella, la señorita Greenshaw manifestaba su entusiasmo por contratar a esa persona, convocándola a una entrevista en su domicilio. Lou aceptó la invitación y, tras acordar una remuneración más que satisfactoria, comenzó su labor al día siguiente. «Te estoy muy agradecida», confesó Lou a Raymond. «Esta oportunidad me viene de perlas. Puedo llevar a los niños al colegio, sumergirme en el peculiar mundo de Greenshaw y recogerlos al regreso. Es todo tan asombroso. Hay que conocer a esta mujer para creer que existe». Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, marcando el final de su primer día laboral, Lou regresó con un relato detallado de su experiencia. «Apenas crucé palabra con la encargada de la casa», comentó. «A eso de las 11:30 de la mañana, apareció con un café y unas galletas, vestida de manera impecable, pero apenas dirigió la palabra. Da la impresión de que no le agrada mi contratación. Aparentemente, existe una marcada hostilidad entre ella y Alfred, el jardinero. Él es un muchacho de la zona con fama de ser bastante holgazán, y al parecer, no se dirigen la palabra». Lou continuó, imitando el tono altivo de la señorita Greenshaw. Como dijo con su característico aire de superioridad:
Desde que tengo memoria siempre han existido desavenencias entre el personal del jardín y el de la casa. Ya era así en tiempos de mi abuelo. En aquel entonces había 3 hombres y un joven en el jardín, y 8 sirvientes en la casa, pero las fricciones eran constantes. Al día siguiente, Lou llegó con una nueva revelación. ¿Saben qué?, exclamó. Esta mañana me solicitó que llamara al sobrino. ¿Al sobrino de la señorita Greenshaw?, preguntaron. Exacto. Resulta que es actor y está trabajando en una compañía de teatro que presenta una temporada de verano en Boreham Manor. Llamé al teatro y dejé un mensaje invitándolo al y poniéndolo a almorzar mañana al mediodía. Fue muy entretenido, ya que la señora no quería que la señora Criswell, la encargada de la casa, se enterara. Sospecho que la señora Criswell ha hecho algo que la ha disgustado. Raymond concluía con una observación mordaz sobre la naturaleza episódica de los acontecimientos recientes. Mañana, otra entrega de este culebrón, exclamó. Su comentario desató una reflexión en voz alta sobre el paralelismo entre la vida real y la ficción seriada, la reconciliación familiar, el peso ineludible de los lazos sanguíneos, la renovación de viejas promesas. La tía Jane, con semblante preocupado, fue interrogada sobre posibles novedades respecto al agente de policía involucrado en el caso. Lou, visiblemente confundida, negó tener información alguna sobre dicho agente. Ante su desconcierto, la señorita Marple intervino, sugiriendo que la observación de su sobrino Raymond debía tener un trasfondo oculto. Al día siguiente, Lou se dirigió a su empleo con renovado optimismo. Accedió a la residencia por la puerta principal, que como de costumbre permanecía abierta. La señorita Greenshaw parecía despreocupada ante la posibilidad de robos, tal vez con razón, ya que gran parte del mobiliario era de un peso considerable y carecía de valor comercial. En el jardín, Lou se cruzó con Alfred, quien inicialmente se encontraba fumando apoyado en un árbol. Al percatarse de su presencia, el joven tomó una escoba y simuló barrer las hojas con fervor. Con presteza, la mujer caviló sobre el joven que había visto. Ese muchacho era un holgazán, no cabe duda, pensó, aunque reconoció su atractivo físico. Sus rasgos evocaban de alguien en su memoria. Mientras se dirigía a la biblioteca, Lou detuvo su andar en el vestíbulo y dirigió su mirada al imponente retrato de Nathaniel Greenshaw que presidía la estancia sobre la repisa de la chimenea. La pintura mostraba a un Greenshaw en la cúspide de su éxito, relajado en un sillón de gran tamaño, con las manos descansando sobre la levita dorada que cubría su prominente abdomen. Al elevar la vista desde el vientre hacia el rostro del retratado, con sus mejillas robustas, cejas tupidas y bigotes enroscados, Lou llegó a la conclusión de que Nathaniel Greenshaw debió ser un hombre apuesto en su juventud. Encontró un cierto parecido con Alfred. Lou ingresó en la biblioteca, cerró la puerta tras de sí, retiró la funda de la máquina de escribir y extrajo los diarios del cajón lateral de la mesa. A través de la ventana abierta, observó a la señorita Greenshaw, ataviada con un vestido estampado en tonos castaños, inclinada sobre las rocas artificiales, arrancando con diligencia las malas hierbas. Tras 2 días de lluvia, la maleza había proliferado con vigor. Lou, criada en la ciudad, se prometió a sí misma que, si alguna vez poseía un jardín, jamás incluiría rocas artificiales que requirieran ser desherbadas manualmente. Con esta determinación, se sumergió con fervor en su tarea. La señora Criswell ingresó en la biblioteca a las 11:30, visiblemente contrariada, portando una bandeja con café. Con un gesto brusco,
Depositó la bandeja sobre la mesa y, elevando la voz, exclamó, como si se dirigiera al cosmos entero. Con invitados a comer y la despensa vacía, ¿qué solución se supone que debo encontrar? Y Alfred, por supuesto, ausente. Lo vi barriendo la calle principal cuando llegué, comentó Lou de manera espontánea. Sin duda una labor placentera y sin complicaciones. La señora Criswell abandonó la estancia con solemnidad, cerrando la puerta de golpe tras ella. Lou esbozó una sonrisa. ¿Cómo sería el tal sobrino? Concluyó su café y retomó su tarea. El trabajo era tan absorbente que el tiempo se escurrió con rapidez. Nathaniel Greenshaw, al embarcarse en la escritura de su diario, se había rendido a los placeres de la honestidad. Mientras tecleaba un fragmento en el que Greenshaw detallaba los atractivos personales de una camarera de la localidad vecina, Lou pensó que sería necesario realizar ajustes significativos. Enfrascada en estas reflexiones, un alarido proveniente del jardín la sobresaltó. De un brinco se puso de pie y se precipitó hacia la ventana abierta. La señorita Greenshaw avanzaba con dificultad desde el jardín de rocas hacia la casa. Se sujetaba el cuello con ambas manos, y entre ellas asomaba un objeto inusual. Lou, atónita, distinguió que se trataba del astil de una flecha. La cabeza de la señorita Greenshaw, cubierta por un sombrero de paja ajado, cayó hacia adelante sobre su pecho. Con un hilo de voz gritó a Lou. Con visible angustia la víctima señaló a su agresor y clamó a Lou. Él fue quien me atacó con una flecha. Necesitamos ayuda urgentemente. Lou, presa del pánico, se abalanzó sobre la puerta y giró el picaporte con desesperación. Pero la puerta permaneció obstinadamente cerrada. Tras unos instantes de forcejeo inútil, comprendió con horror que estaba encerrada. Sin perder tiempo, corrió hacia la ventana en busca de auxilio. «Me han encerrado», gritó con desesperación. La señorita Greenshaw, con la espalda dirigida hacia Lou y tambaleándose de manera perceptible, vociferaba hacia el ama de llaves, quien se asomaba por una ventana cercana. «Llama a la policía, comunícate por teléfono», exclamó con urgencia. Acto seguido, tambaleándose como si estuviera ebria, desapareció de la vista de Lou al entrar al salón a través de la puerta-ventana. Un instante después, Lou escuchó el estruendo de porcelana al hacerse añicos, seguido de un golpe sordo y un silencio sepulcral. Lou, con la mente trabajando a toda velocidad, reconstruyó la escena en su imaginación. La señorita Greenshaw debió tropezar con una pequeña mesa que sostenía un delicado juego de té de porcelana de Sèvres. Desesperada, Lou golpeó la puerta con fuerza, gritando con todas sus fuerzas. Sin embargo, no había ni enredaderas ni tuberías en el exterior de la ventana que pudieran servir como vía de escape. Agotada tras golpear la puerta sin cesar, regresó a la ventana. Allí, la cabeza del ama de llaves apareció en la amplia ventana de su sala de estar. En la sala de estar, la tensión se palpaba en el aire. La señora Criswell, presa del pánico, escuchó a Lou golpear la puerta con desesperación. «Por favor, señora Criswell, ábrame. También me han encerrado. Es terrible», exclamaba Lou, visiblemente alterada. «Ha llamado a la policía. Hay un teléfono aquí, pero no entiendo cómo nos han encerrado sin que oyéramos la llave. ¿Usted escuchó algo?» La señora Criswell, con la voz temblorosa, respondió: «No, no oí nada. ¿Qué podemos hacer? Tal vez Alfred nos oiga si lo llamamos». Lou, sin dudarlo, gritó con todas sus fuerzas: «Alfred, Alfred». La señora Criswell, con un hilo de esperanza,
Comentó que seguramente Alfred había salido a comer. Lou, con la inquietud reflejada en su rostro, consultó su reloj. Eran las 12:25. Alfred no debía irse hasta la 1:30, pero era habitual que se escapara antes de tiempo. Una pregunta aterradora rondaba en la mente de Lou. ¿Cree usted que está muerta? Sin embargo, las palabras se negaron a salir de su garganta. Atrapadas en la incertidumbre, no les quedaba más que esperar. Lou se sentó en el borde de la ventana sintiendo que el tiempo se dilataba. De repente, una figura imperturbable con un casco de policía apareció en la esquina de la casa. Lou se asomó por la ventana y el agente, con una mano protegiendo sus ojos del sol, dirigió su mirada hacia ella. Con gesto de reprobación, el agente del orden inquirió sobre la situación. De inmediato, Lou y la señora Criswell, cada una desde su posición tras las ventanas, comenzaron a relatar los acontecimientos. El policía diligentemente extrajo una libreta y un lápiz para tomar nota de cada detalle. «Así que, señoritas», articuló el oficial, «se han encerrado en el piso de arriba, ¿no es así? Les agradecería que me dieran sus nombres». Con vehemencia respondieron: «No estamos encerradas. Suba y libérenos». El policía, manteniendo la compostura, replicó con calma: «Todo a su debido tiempo». Acto seguido se esfumó a través de la puerta-ventana del salón. El tiempo se dilató. Cada segundo pareció una eternidad. Eventualmente Lou percibió el sonido de un vehículo aproximándose. Tras una espera que se antojó interminable, aunque en realidad no superó los 3 minutos, un sargento de policía, mostrando mayor perspicacia que su compañero, procedió a liberar primero a la señora Criswell y luego a la propia Lou. «¿Y la señorita Greenshaw?», preguntó Lou, con la voz apenas audible. «¿Qué ha sucedido?», insistió buscando respuestas. El sargento carraspeó, preparándose para dar la noticia. «Lamento profundamente tener que informarle, señora», declaró, «tal como ya he comunicado a la señora Criswell, que la señorita Greenshaw ha fallecido». La noticia corrió como la pólvora. La señorita Greenshaw había fallecido. La señora Criswell, visiblemente afectada, no dudó en calificar el suceso como un asesinato, dejando entrever una posible conspiración. El sargento, intentando mantener la calma, sugirió la hipótesis de un desafortunado accidente, mencionando la presencia de jóvenes arqueros en la zona rural. Un nuevo vehículo se aproximó al lugar, interrumpiendo la conversación. El sargento, anticipando la llegada del médico forense, descendió las escaleras para recibirlo. Sin embargo, la persona que ingresó a la residencia no era el médico. Lou y la señora Criswell se encontraron con un joven que, con evidente desconcierto, buscaba a la difunta. Con una voz amable que resonó en la memoria de Lou, el joven preguntó por la señorita Greenshaw e inquirió si ella residía allí. El sargento, tomando la iniciativa, solicitó amablemente al recién llegado que se identificara. El joven respondió llamarse Nat Fletcher y se presentó como el sobrino de la señorita Greenshaw. Con pesar, el sargento agradeció la información y expresó sus condolencias. Nat Fletcher, visiblemente preocupado, preguntó si había ocurrido algo inusual. «¿Qué ha ocurrido?», inquirió Nat Fletcher. «Se ha producido un incidente lamentable. Su tía ha sido alcanzada por una flecha que penetró en su yugular, causándole una herida fatal». La señora Criswell, visiblemente alterada y lejos de su habitual compostura, exclamó con histeria: «Han asesinado a su tía. Es un acto criminal».
Han asesinado a su tía. Capítulo 3. El inspector Welch, con gesto grave, acercó su silla a la mesa, dirigiendo su escrutadora mirada a cada uno de los 4 individuos presentes en la estancia. Era la tarde del mismo día, y se había presentado en la residencia de Raymond West con el propósito de que Lou Oxley ratificase su declaración inicial. Puede confirmar con total seguridad que sus palabras textuales fueron: «Fue él me lanzó una flecha, busque ayuda». Lou asintió con firmeza. Y en cuanto a la hora exacta del suceso, consulté mi reloj personal 1 o 2 minutos después del incidente. Marcaba las 12:25. ¿Funciona correctamente su reloj?, preguntó el inspector mostrando interés en la precisión del dato. Yo también consulté el reloj de pared que tienen aquí. El inspector dirigió su atención a Raymond West. Entiendo, señor West, que usted y el señor Horace Blandor fueron testigos en la firma del testamento de la señorita Greenshaw hace aproximadamente una semana. ¿Es correcto? Raymond asintió confirmando. En un resumen conciso, Raymond detalló la visita que él y Horace Blandor habían realizado al peculiar hogar de la difunta. Welch, mostrando interés, destacó la posible relevancia del testimonio. ¿Es correcto que la señorita Greenshaw les comunicó explícitamente su decisión de legar sus bienes a la señora Criswell, su ama de llaves, compensando la falta de salario con esta herencia futura? Raymond afirmó. Es precisamente lo que nos dijo. Welch indagó sobre el conocimiento de la señora Criswell respecto a esta disposición testamentaria. No albergo dudas al respecto, respondió Raymond. La señorita Greenshaw, en mi presencia, hizo alusión a la incompatibilidad de ser beneficiario y testigo en un testamento, y la señora Criswell captó la indirecta sin problemas. Además, la propia señorita Greenshaw me confirmó la existencia de dicho acuerdo con la señora Criswell. Por lo tanto, la señora Criswell tenía razones para sentirse involucrada en el asunto. De hecho, su interés es evidente, lo que la convertiría en nuestra principal sospechosa, si no fuera por el hecho de que, al igual que la señora Oxley, se encontraba encerrada en su habitación. Además, la señorita Greenshaw fue muy clara al identificar a un hombre como el autor del disparo de la flecha. ¿Están absolutamente seguros de que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave? El inspector Welch prosiguió con sus indagaciones, enfocándose ahora en la señora Criswell. ¿Estaba la señora Criswell en su habitación?, preguntó. La respuesta fue afirmativa. El sargento Gale fue quien abrió la puerta, una puerta custodiada por una cerradura de diseño antiguo y dimensiones considerables, que requería una llave igualmente grande y de época. La llave se encontraba en la cerradura y, según se confirmó, era imposible manipularla desde el interior o intentar cualquier truco para abrir la puerta desde dentro. Se aseguró que la señora Criswell permaneció encerrada bajo llave en su habitación, sin posibilidad alguna de salir. Además, se constató que en la habitación no había ni rastro de arcos o flechas, y que en cualquier caso, sería físicamente imposible disparar contra la señorita Greenshaw desde la ventana de la habitación, dado el ángulo completamente diferente. Por lo tanto, la señora Criswell quedaba descartada como sospechosa. El inspector dirigió entonces su atención hacia la señorita Marple, preguntando si la señorita Greenshaw daba la impresión de ser una persona propensa a las bromas. El inspector Welch se mostró sorprendido ante la pregunta. Una conjetura muy inteligente, señora, respondió, denotando cierto asombro ante la perspicacia de la señorita Marple. Desde su discreto rincón, la señorita Marple levantó la vista con interés. ¿De modo que el testamento no favorecía a la señora Criswell?, inquirió.
La respuesta confirmó sus sospechas. No, la señora Criswell no es la beneficiaria. La señorita Marple asintió, moviendo la cabeza con gesto de comprensión. Igual que con el señor Naismith, observó. La señorita Greenshaw, según su deducción, había engañado a la señora Criswell, haciéndole creer que heredaría toda su fortuna para así evitar pagarle un salario. Sin embargo, en realidad, había decidido legar su dinero a otra persona. No resultaba sorprendente, por tanto, que la señorita Greenshaw se sintiera satisfecha de su astucia y que soltara una carcajada al guardar el testamento en el libro El secreto de Lady Audley. Tuvimos suerte de que la señora Oxley pudiera informarnos sobre el testamento y su ubicación, comentó el inspector, aliviado de haber evitado una búsqueda prolongada. Si no fuera por ella, quién sabe cuánto tiempo nos habría tomado encontrarlo. Raymond, con un dejo de ironía, murmuró algo sobre el humor de la época victoriana. Lou, ansiosa por conocer el desenlace, preguntó si finalmente el dinero había sido legado al sobrino. El inspector negó con la cabeza. No, el afortunado no fue Nat Fletcher. Se rumorea por estos lares, aunque debo aclarar que soy nuevo en el pueblo y solo recojo chismes de segunda mano, que tanto la señorita Greenshaw como su hermana suspiraban por el apuesto profesor de equitación. Sin embargo, fue la hermana quien se quedó con él. Pero volviendo al testamento, no. El dinero no fue para el sobrino. Hizo una pausa, acariciándose pensativamente la barbilla. El beneficiario fue Alfred. Johanna, sorprendida, exclamó: ¿Alfred el jardinero? Así es, señora West, Alfred Pollock. Lou, aún sin comprender, insistió. ¿Pero por qué? La señorita Marple, con un leve carraspeo, intervino con cautela. Me atrevería a sugerir, aunque puedo estar equivocada, que tal vez existieron, por decirlo de alguna manera, lazos familiares. El inspector asintió, confirmando que los lazos familiares podrían ser el trasfondo del asunto. Era un secreto a voces en St. Mary Mead que Thomas Pollock, abuelo de Alfred, era en realidad hijo ilegítimo del difunto Greenshaw. Lou, súbitamente iluminada, recordó la notable similitud física entre Alfred y el retrato del viejo Greenshaw que había observado esa misma mañana en la residencia. Miss Marple, con su agudeza característica, sugirió que Alfred Pollock podría desear la propiedad por un sentido de pertenencia y orgullo familiar, mientras que el sobrino legítimo, un actor de profesión, seguramente carecería de interés en conservarla y la vendería sin dudar. Preguntó además sobre la obra en la que el sobrino estaba actuando. El inspector Welch, aunque mentalmente acusó a las ancianas de divagar, respondió con cortesía que el actor participaba en una obra de James Barrie. «¿Barrie?», murmuró Miss Marple pensativa, mientras el inspector, con un ligero rubor, especificó que la obra en cuestión era Lo que toda mujer sabe, una producción que su esposa había disfrutado enormemente la semana anterior. Aclaró rápidamente que su comentario no era una opinión personal, sino simplemente el título de la obra, ya que él mismo no era un asiduo al teatro. La señorita Marple comentó que J.M. Barrie había escrito piezas teatrales muy atractivas, aunque confesó que al asistir a una representación de La pequeña Mary en compañía del general Stray, un viejo amigo suyo, ambos se sintieron desorientados y no supieron cómo reaccionar. El inspector, ajeno a la obra en cuestión, se mostró confundido, ante lo cual la señorita Marple aclaró que, en su juventud, la palabra vientre era tabú. Esta explicación solo aumentó la perplejidad del inspector. La anciana comenzó a recitar en voz baja títulos de obras teatrales.
el admirable Crichton, que consideraba muy interesante, María Rosa, que le había parecido encantadora y la había conmovido hasta las lágrimas, Quality Street, que no había sido de su agrado, y finalmente, un beso para Cenicienta. El inspector Welch, consciente de la necesidad de concentrarse en el caso, interrumpió la digresión teatral y retomó el hilo de la investigación. El quid de la cuestión, según el inspector, era determinar si Alfred Pollock estaba al tanto de que la anciana lo había nombrado heredero en su testamento. Se preguntaba si alguien se lo había comunicado. Además, reveló que en Boreham Manor existía un club de tiro con arco, del cual Alfred Pollock era miembro destacado y reconocido por su habilidad con el arco y las flechas. Raymond West buscaba confirmar la claridad del caso, sugiriendo que el agresor conocía la ubicación precisa de las víctimas en la casa, lo que explicaría por qué ambas mujeres fueron encontradas encerradas. El inspector, con un dejo de tristeza en su voz, respondió que el principal sospechoso contaba con una coartada sólida. Añadió con cierta amargura que siempre había considerado las coartadas como elementos inherentemente sospechosos. El inspector Welch, adoptando un tono más pragmático, le concedió a West que su visión era propia de un escritor. Raymond West, visiblemente ofendido ante la insinuación, se apresuró a aclarar que no se dedicaba a escribir novelas de detectives. El inspector Welch prosiguió explicando que, si bien era fácil desconfiar de las coartadas, la investigación debía basarse en hechos verificables. Con un suspiro reconoció que tenían 3 sospechosos principales, todos ellos convenientemente cerca de la escena del crimen en el momento crucial. Sin embargo, lo desconcertante era que ninguno parecía haber tenido la posibilidad real de cometer el asesinato. Respecto al ama de llaves, ya había sido mencionada. En cuanto al sobrino Nat Fletcher, se encontraba a un par de millas de distancia, en una gasolinera, llenando el depósito de su coche y solicitando indicaciones para llegar a la casa, justo en el momento en que la señorita Greenshaw fue atacada. Alfred Pollock, por su parte, tenía a 6 testigos dispuestos a jurar que había entrado al pub El Perro y el Pato a las 12:20 y que permaneció allí durante 1 hora, consumiendo su habitual almuerzo de pan, queso y cerveza. Tratando de construir una coartada, aventuró Raymond West, con un brillo de esperanza en los ojos. Podría ser, admitió el inspector Welch. Y si ese era el caso, lo logró. Un silencio prolongado invadió la estancia. Raymond, rompiendo la quietud, dirigió su mirada hacia su tía, la señorita Marple, quien permanecía sentada, con la espalda recta y sumida en profundos pensamientos. «Ahora te toca, tía Jane», la instó Raymond. El inspector está perplejo. El sargento no sabe qué pensar. Joanna está desconcertada. Lou está confundida, pero para ti, tía Jane, todo está cristalino, ¿verdad? No diría eso, querido, respondió la señorita Marple. No tan cristalino como el agua. Y un asesinato, Raymond, no es un simple juego. No creo que la pobre señorita Greenshaw deseara morir. Este ha sido un asesinato brutal, fríamente calculado y ejecutado a sangre fría. No es algo para tomarse a la ligera. Raymond, visiblemente abrumado, se disculpó. Lo siento, no soy tan insensible como aparento. A veces trivializamos las cosas para que no parezcan tan terribles. Me parece que esa es una tendencia muy común hoy en día, reflexionó la señorita Marple, con tanta guerra y tanta burla hacia la muerte. Quizás me equivoqué al juzgarte como insensible. Joanna intervino en la conversación, señalando que ninguno de los presentes
tenía un conocimiento profundo de la víctima. Miss Marple asintió, reconociendo que en efecto, Joan apenas conocía a la fallecida, y ella misma solo la había tratado superficialmente. Raymond, por su parte, había forjado una impresión basada en un breve intercambio, mientras que Lou solo había compartido con ella 2 días. Con cierta impaciencia, Raymond instó a su tía Jane a revelar su opinión sobre el caso, preguntándole al inspector si le importaba su intervención. Este último aseguró que no había inconveniente alguno. Miss Marple, tras una breve pausa, expuso su análisis. Señaló que existían al menos 3 individuos con posibles motivos para desear la muerte de la anciana. No obstante, por una serie de razones, descartaba la implicación de cada uno de ellos. El ama de llaves, por ejemplo, no pudo haber perpetrado el crimen, ya que se encontraba encerrada en su habitación bajo llave. Además, la propia señorita Greenshaw había indicado claramente que el autor del disparo era un hombre. En cuanto al jardinero, su coartada era sólida, pues se encontraba en el pub El Perro y el Pato, en el momento del asesinato. Por último, el sobrino quedaba exonerado, ya que aún no habían arribado a la residencia cuando se produjo el fatal desenlace. El inspector asintió, aprobando la precisión del relato. Ante la improbabilidad de que un extraño fuera el perpetrador, la pregunta apremiaba: ¿qué alternativa existía? Raymond reconoció que esa era precisamente la incógnita que el inspector buscaba desentrañar. La señorita Marple, con un tono de disculpa, señaló una tendencia común a invertir el orden del análisis. Propuso una audaz hipótesis. Si las acciones y ubicaciones de los individuos parecían inamovibles, ¿podría alterarse la percepción del tiempo del crimen? Lou, sorprendida, inquirió si esto implicaba un fallo en los relojes. La anciana detective descartó esa idea. Su sugerencia apuntaba a que el asesinato no había sucedido en el momento que Lou creía haber presenciado. La joven, atónita, replicó haber sido testigo del hecho. Marple, con perspicacia, planteó la posibilidad de que el asesino hubiera orquestado la escena para ser visto por Lou. Incluso sugirió que esa podría ser la razón subyacente de su contratación. El sobrino de la detective, intrigado, solicitó una explicación más detallada. Marple expuso sus dudas sobre la decisión de la señorita Greenshaw de contratar a Lou, dado su fama de ahorrativa. Le pareció extraño que hubiera accedido a pagar el salario solicitado. Planteó la hipótesis de que alguien pudiera haber deseado la presencia de Lou en la biblioteca, con vistas a la ventana, para convertirla en el testigo principal, una figura ajena y de incuestionable credibilidad, capaz de establecer la hora y el lugar del crimen sin generar sospechas. Lou expresó su escepticismo ante la sugerencia, preguntando si se insinuaba que la propia señorita Greenshaw buscaba su propio final. La respuesta fue que Lou no había conocido realmente a la señorita Greenshaw. Se planteó si la persona que Lou vio al llegar a la casa era la misma que Raymond había visto días antes. Se reconoció que ambas mujeres compartían similitudes en edad, estatura y complexión. Se refirió al ama de llaves y a la señorita Greenshaw. Lou objetó, señalando la corpulencia del ama de llaves y su prominente busto. Se respondió que en la actualidad existen prendas que permiten modificar la apariencia física, facilitando la alteración del tamaño del busto según el deseo individual. Raymond demandó saber a qué apuntaba aquella serie de observaciones. La señorita Marple, con calma, expuso una hipótesis audaz. En los pocos días que Lou estuvo empleada en la residencia, una mujer podría haber suplantado ambos roles sin mayor dificultad. Se recordó a Lou que su contacto con el ama de llaves era mínimo,
limitándose a un breve encuentro matutino para recibir el café. Se trajo a colación el ejemplo de actores teatrales que con destreza encarnan múltiples personajes en un tiempo récord, sugiriendo que el disfraz en cuestión no presentaría mayores complicaciones. El característico peinado pompadour podría ser simplemente una peluca. La pregunta surgió inevitable. ¿Estaba con vida la señorita Grimshaw al comenzar el empleo de Lou? La respuesta fue que probablemente no estaba muerta, sino bajo los efectos de narcóticos, un recurso al alcance de una mujer sin escrúpulos como el ama de llaves. Esta habría orquestado la contratación de Lou y le habría indicado invitar al sobrino a una comida a una hora específica. La única persona que podría haber notado la diferencia entre la verdadera señorita Grimshaw y su impostora era Alfred, pero se recordó que durante los primeros días del empleo de Lou, la lluvia impidió a la señorita Grimshaw salir de la casa. Alfred, además, evitaba la residencia debido a su enemistad con el ama de llaves. La mañana final, Alfred se encontraba en la avenida mientras la señorita Grimshaw trabajaba en el jardín rocoso, un lugar que despertó el interés de quien exponía la teoría. ¿Está sugiriendo que la señora Criswell fue la responsable de la muerte de la señorita Grimshaw?, preguntó uno de los presentes. Mi hipótesis es que la señora Criswell, tras servir el café, cerró la puerta con llave al salir, llevando consigo a la inconsciente señorita Grimshaw al salón principal. Allí, con astucia se disfrazó de la víctima y se dirigió al jardín rocoso, donde podía ser vista desde la ventana. En el momento preciso, emitió un grito desgarrador y entró a la casa tambaleándose, con una flecha aparentemente incrustada en su garganta. En su desesperación, clamó por ayuda, pronunciando la frase «Fue él» para desviar las sospechas de sí misma. Además, dirigió su grito hacia la ventana del ama de llaves, simulando verla. Una vez dentro del salón, derribó una mesa con objetos de porcelana, corrió escaleras arriba, se colocó una peluca elaborada y en cuestión de segundos apareció en la ventana, afirmando haber sido encerrada con llave, construyendo así una coartada perfecta. Pero es innegable que la señora Criswell fue encerrada con llave, replicó Lou, sorprendida ante la revelación. Ya lo sé, Lou, dijo la señorita Marple. La conversación giraba en torno a un misterioso individuo que se hacía pasar por agente de la ley. Ahí es donde entra en juego el policía, añadió. ¿Qué policía?, preguntó alguien, sembrando la duda en el ambiente. ¿Podría usted precisar, inspector, cómo y cuándo llegó a la escena del crimen? El inspector, visiblemente desconcertado, respondió. A las 12:29 recibimos una llamada de la señora Criswell, ama de llaves de la señorita Grimshaw. Informaba que su señora había sido víctima de un disparo. El sargento Gale y yo nos dirigimos de inmediato al lugar. Llegando a la residencia a las 12:35, encontramos a la señorita Grimshaw sin vida y a las dos señoras encerradas en sus habitaciones. La señorita Marple, dirigiéndose a Lou, comentó. Como puedes ver, querida, el policía que te atendió no era un agente real. Seguramente no le diste mayor importancia. Un uniforme más. Pero sabemos quién era. ¿Y por qué lo hizo? En cuanto a quién, prosiguió la señorita Marple. Si están representando la obra Un beso para Cenicienta, el personaje principal es un policía. Nat Fletcher solo necesitaba el vestuario que se usa en la obra. Preguntó por la dirección en un garaje, asegurándose de resaltar la hora. Las 12:25. Luego,
Corrió hasta aquí. Dejó el coche a la vuelta de la esquina. Se puso el uniforme de policía y representó su papel. ¿Pero cuál es el motivo detrás de todo esto? ¿Por qué?, inquirió Raymond. Era imprescindible que alguien asegurara la puerta de la habitación del ama de llaves desde el exterior y, además, que alguien más incrustara esa flecha en la garganta de la señorita Greenshaw. Si bien es cierto que se puede insertar una flecha en un cuerpo sin necesidad de dispararla, se requiere de una fuerza considerable para lograrlo, explicó la señorita Marple. Ante tales revelaciones, surge la pregunta: ¿sugiere usted que ambos actuaron en confabulación? Todo apunta a que se trata de una madre y su hijo, respondió la señorita Marple con convicción. La incredulidad se manifiesta. Pero la hermana de la señorita Greenshaw falleció hace ya mucho tiempo. Así es, pero no albergo la menor duda de que el señor Fletcher contrajo matrimonio nuevamente. Por lo que he podido averiguar, él es de esos hombres que no tardan en volver a casarse. Asimismo, considero plausible que aquel niño haya fallecido y que el supuesto sobrino sea, en realidad, hijo de la segunda esposa, sin vínculo sanguíneo alguno con la familia Greenshaw. La mujer, haciéndose pasar por ama de llaves, inspeccionó minuciosamente la casa y sus alrededores. Posteriormente, él se comunicó con la señorita Greenshaw, proponiéndole una visita. Es posible que en tono jocoso le mencionara que llegaría ataviado con su uniforme de policía, o que la invitara a presenciar la obra teatral. Sin embargo, intuyo que ella vislumbró la verdad y declinó el encuentro. Nat Fletcher habría sido el heredero universal si la señorita Greenshaw hubiera fallecido sin dejar testamento. Pero una vez redactado el testamento a favor del ama de llaves, tal como ellos creían, el camino hacia su objetivo se allanó considerablemente, concluyó la señorita Marple, delineando el plan maestro de los criminales. Pero, ¿por qué una flecha? Un instrumento tan peculiar. Peculiar, sí, pero no tanto. Alfred es miembro de un club de tiro con arco, y su intención era que él fuera el principal sospechoso. Que a las 12:20 ya estuviera disfrutando de una cerveza fue un golpe de mala suerte para ellos. Su rutina era salir del trabajo unos minutos antes, lo que de haber sucedido, habría encajado a la perfección en su plan, comentó, negando con la cabeza. Es irónico, por decirlo menos, que la falta de diligencia de Alfred haya sido su salvación. El inspector, carraspeando, tomó la palabra. Señora, sus teorías son sin duda fascinantes. Por supuesto, esto amerita una investigación a fondo. Capítulo 4. La señorita Marple, acompañada de Raymond West, se detuvo frente al jardín rocoso, examinando una cesta repleta de plantas en estado deplorable. La señorita Marple observó en voz baja: Alyssum saxifraga. Campanilla. Sí, no necesito más confirmación. Quien estuvo aquí ayer arrancó las plantas confundiéndolas con maleza. Ahora estoy segura de que mi intuición es correcta. Gracias por traerme, Raymond. Necesitaba comprobarlo por mí misma. La imponente y extravagante construcción de Greenshaw dominaba el horizonte, atrayendo las miradas de los presentes. Una interrupción sonora, como el carraspeo de alguien, desvió su atención. Un joven de apariencia agradable se unió a la contemplación de la mansión. Es inmensa, comentó el muchacho. Quizás demasiado para la época, según algunos. Personalmente no estoy tan seguro. Si la fortuna me sonriera en las quinielas, me encantaría erigir una residencia similar.
Con una sonrisa que denotaba cierta timidez, el joven reveló: «Supongo que ya puedo compartirlo. La casa que están admirando fue obra de mi bisabuelo, Alfred Pollock. Y vaya obra maestra, a pesar de que muchos la tilden de locura». Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.